Buen día, amigas y amigos. Hoy hemos quedado para conversar con Moima Biecer, con quien siempre es un gusto encontrarnos. Buenos días, buen día, Moima, y muchas gracias por atendernos de nuevo. Moima, para quienes no la conocen, es escritora y socióloga brasileña, es feminista, es educadora popular y es autora de un libro icónico que fue traducido a numerosas lenguas y que fue publicado que apareció a mediados de los años 70 y que se titula Si me permiten hablar. Eh, en aquel libro, Moima cuenta la historia de la obrera y feminista de las minas bolivianas, Domitila Barrios de Chungara. Pero hoy estamos aquí para hablar de otras historias recogidas en el libro Abya Yala, genocidio, resistencia y sobrevivencia de los pueblos originarios de las Américas. Un libro que ha escrito junto al también escritor y latinoamericanista Marcelo Brondin y que la editorial Econautas saca a la luz en castellano simultáneamente en Argentina, Chile y España este 12 de octubre, una fecha que, como todos pueden imaginar, no es casual. El libro fue escrito originariamente en portugués y ha sido traducido al francés también. Pero mejor que de todo ello nos hable Moima. Moima, el título anticipa lo que vamos a leer, pero ¿podrías explicarnos un poquito más de su contenido? En primer lugar, muchísimas gracias por esa oportunidad que me da presencia. Estoy muy feliz de ver nuestro libro ahora en español, ¿no? Después de haber salido en portugués y en francés. En este libro nosotros intentamos mostrar cómo Abya Yala es la síntesis de una fuerza social y espiritual que se manifiesta de una manera casi inimaginable después del genocidio, por lo cual han pasado los que aquí vivían en todo ese continente durante miles y miles y miles de años, ¿no? Y de lo que hemos podido estudiar, eh, si no es el mayor genocidio de la historia de la humanidad, es uno de los mayores seguramente. Y en las regiones que nosotros hemos estudiado, hemos logrado tener como estadística, ¿no?, más de 70 millones de muertos de distintas formas de genocidio, ¿no?, por matanzas, por guerras, por epidemias, por tratados que no se cumplían de la parte de los blancos. Y una cosa muy triste también que se habla mucho actualmente en el norte, sobre todo en Canadá, que era esa idea de matar el indio para no tener que matar el hombre, por parte de ordenanzas del gobierno, con mucha ayuda de la Iglesia Católica, padres y monjas. Se arrancaban los niños de las familias, ¿no?, y se los llevaban a los pensionatos y allí se les hacía olvidar absolutamente todo lo que eran ellos, ¿no? Sacar su nombre, cambiar por un número, cortar su pelo, imposibilidad de hablar su propia lengua, ¿no? Y así fue. Ya se fueron muchas las formas de genocidio, ¿no? Y la resistencia también se dio de varias formas, ¿no? Una de ellas fue la fuga. La gente empezaba a andar y andar, a andar. Los guaraníes han sido un ejemplo dramático en ese sentido, ¿no? Pero en muchos lugares en Brasil, por ejemplo, hay gentes que saben que su familia estaba en lo que es hoy Río de Janeiro, ¿no? Y hoy están allá en San Gabriel, en el Amazonas, andando a pie y a pie y a pie y huyendo, ¿no? Y también, claro, resistiendo a las batallas una que otra vez. Y tentaron, ¿no?, resistir también haciendo tratados, pero que infelizmente luego eran cortados, ¿no? Hoy día eh, estamos bastante atentos a eso lo que hemos llamado sobrevivencia, pero que es prácticamente una reexistencia, ¿no? Tan fuerte es esa resurrección de cosas que han sido completamente aplastadas durante
5 siglos, ¿no? Por eso yo pienso, ¿no?, que a Via Yala es una iniciativa tan grande, tan importante y merece ser de todas las maneras apoyada. ¿Y qué regiones, qué territorios abarca la investigación del libro? Sí, nosotros abarcamos de sur a norte, ¿no? Hemos trabajado 5 regiones, acompañándose, pudiera decir así, ¿no?, lo que fue el itinerario de las conquistas, ¿no?, comenzando por el Caribe, donde el exterminio fue casi total, después México, ¿no?, México y Centroamérica, de ahí pasamos a los Andes, ¿no? De los Andes centrales fue lo que nosotros hemos logrado hacer, que era mucho, abarcar todo el Tahuantinsuyo, ¿no? Ahí nos detuvimos en la colonización portuguesa que se dio en lo que hoy es Brasil, ¿no? Y finalmente la colonización particularmente inglesa que se dio en los Estados Unidos. O sea, abarcamos el continente todo a partir de esas regiones y nos parece que da una idea de lo que ha sido de manera más general, ¿no?, las formas todas de genocidio que ocasionaron formas de resistencia, a pesar de que en algunos lugares tuvieron muy fuertes las formas de esclavitud, particularmente en las minas, ¿no?, como también lo describe Eduardo Galeano acerca de las minas de Potosí, de Bolivia, y también las minas de México y un poco lo que querían encontrar un poco en el Caribe. De manera general, lo que hemos trabajado fueron las formas de genocidio y de resistencia y de sobrevivencia a lo largo de todo el continente. ¿Cuál fue entonces la intención? ¿Que no quedara en el olvido? ¿Por qué os planteasteis escribir este libro? Entonces, sabes que yo costumo decir que este libro nació un poco con el reconocimiento de nuestra ignorancia, ¿no? Porque a cuenta de, sobre todo del exilio, ¿no? Yo y Marcelo vivimos en el Caribe, trabajamos en la República Dominicana y en Haití, muchos años en Bolivia, ¿no?, trabajando con indígenas, inclusive quechuas y aymaras. Y bueno, acompañábamos un poco lo que sabíamos de Brasil, pero nunca nos imaginamos que íbamos a encontrar con lo que encontramos al leer el libro, ¿no? Un libro de David Stannard, que es un gran investigador norteamericano, donde él decía que eran más de 90 millones. Y hemos pensado que era algo imposible, ¿no? Y fue de eso que nació la voluntad de buscar aquí y allí y estudiar, ¿no? Yo, sobre todo como educadora popular, yo dije de entrada, no podemos detenernos en el genocidio. Y nos pareció muy importante de conectar, ¿no?, el genocidio, la resistencia y la sobrevivencia. Y fue con esta intención que escribimos, más de una perspectiva más yo diría educativa, pedagógica, ¿no?, con muchas ganas de que ese libro pudiera llegar en la mano de maestras y maestros, ¿no? La historia ha sido tan mal contada, ¿no? Entonces, que llegar a las bibliotecas escolares, que llegar en manos de quienes hacen trabajo social, líderes de sindicatos también, y también a líderes indígenas, ¿no?, para que sepan que nosotros los autóctonos estamos conectados con su causa. Esta fue la idea principal, ¿no? O sea, conectarnos con todas esas personas y grupos que buscan conocer la verdadera historia de lo que fue, lo que se ha llamado la conquista, que fue de hecho una gran invasión de nuestro continente. Moema, ¿cómo os ubicáis? ¿Habláis en nombre de esos pueblos, de todos esos grupos? ¿O, o simplemente habéis querido darles voz? Yo no pienso mucho eso de dar voz, porque yo siento que los pueblos originarios tienen su voz y su forma toda de vivir y su historia es un grito para la humanidad. Yo pienso que más tenemos que trabajar más la escucha
y es esta capacidad de entender lo que de hecho pasa, ¿no? Y entonces yo creo que sí, aún no siendo autóctone, ¿no? Yo pienso que para nosotros es posible y es necesario, ¿no? Es parte de, yo lo siento como un deber ciudadano planetario, ¿no? Escuchar esas voces que nos vienen a través de la arquitectura, a través de las artes, a través también de las leyendas, los cuentos, a través de todas las manifestaciones distintas de espiritualidad de los pueblos originarios. Fue en esa intención más que escribimos nosotros, donde nosotros los no autóctones, de cómo nos acercamos, cómo escuchamos, cómo miramos de manera diferente, ¿no? Porque es necesario para aprender a vivir, a convivir en la diversidad. Esa fue nuestra idea. Ujú. ¿Y cuál es la situación de los pueblos indígenas del continente en este momento? ¿Y cuál es su aporte en este momento, entonces? Mira, yo siento sí que hay mucha cosa que está pasando y que es muy buena, ¿no? Y inclusive, por ejemplo, en el Brasil, Darcy Ribeiro ya pensaba que los indígenas iban a desaparecer totalmente por la manera como se estaba dando todo el proceso aún después de proclamada la República, ¿no? Y no, los pueblos originarios están aumentando en población, ¿no? Todavía sigue vigente, ¿no? Una mentalidad genocida, sobre todo de la parte del agronegocio, conectado con las grandes corporaciones, que hace con que haya una voluntad sistemática de eliminar, de sacarlos de donde están, si posible, hacer con que no vivan más o asimilarlos totalmente. Eso sigue vigente todavía, a pesar de tener formas diferenciadas, ¿no? Como también sigue muy fuerte su resistencia, ¿no? Está muy clara esta forma de cómo los pueblos originarios se están apropiando de los conocimientos, también de los conocimientos no tradicionales. Hay muchos, ¿no?, que están en las facultades, estudiando para volver a sus pueblos y trayendo, inclusive para dentro de algunas universidades donde es posible, toda esta su sabiduría, todo ese su conocimiento, como una manera de pensar de otra forma la manera de vivir en el mundo. Hay mucho, mucho, mucho que aprender de los pueblos originarios. Abya Yala, por ejemplo, está muy presente en todas las conferencias de Naciones Unidas y está comenzando a influenciar decisiones, sobre todo en las conferencias del clima, que ellos están acompañando y de manera insistente. Bueno, nosotros estamos viendo claramente qué pasa con los cambios climáticos, ¿no? ¿Por qué no tratamos de escucharlos mejor y revisar toda una forma de existir y absorber un poco más todo lo que significa esta filosofía del buen vivir, ¿no? Entonces yo pienso que en toda esa reflexión de la cuestión de una cultura regenerativa que se está ampliando cada vez más, hay mucho que aprender también de los pueblos originarios. Bueno, porque esa cultura regenerativa, eh, esa cultura de vida, se extienda y por el respeto profundo a la diversidad cultural. Muchísimas gracias, Moema, y que sea todo un éxito el libro. Gracias por estar Y con nosotras. muchas gracias y gracias por divulgarlo también. Un grande abrazo a ustedes. Un abrazo Felicitaciones por lo enorme. que hacen. Gracias siempre a vosotros.